Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. El día de hoy en particular vamos a retomar el efecto de doble exposición, así como otros efectos de luces y efectos artísticos en nuestras imágenes. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer después de abrir Photopea, vamos a buscar unas imágenes en particular. ¿Ok? Vamos a trabajar el día de hoy con imágenes diferentes. Cada quien va a usar una imagen. ¿Ok? Pero vamos a tener que, tienen que tener ciertas especificaciones las imágenes, ¿ok? La primera con la que vamos a trabajar va a ser una foto de perfil. Foto de perfil, modelo, ¿ok? Y vamos a ir a buscar imágenes. El día de hoy yo lo voy a hacer con un modelo masculino. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que le damos la especificación, vamos a usar nuestras herramientas de búsqueda y vamos a buscar una imagen que sea de un tamaño grande. Primero que todo, que sea una imagen grande, ¿ok? Vamos a querer una imagen que sea de perfil, ¿ok? Y que sea predominantemente de colores neutros, ya sea blanco, negro o gris. Lo ideal es que salga la mayoría de la cabeza y parte del cuello del modelo. Yo ahorita estoy trabajando con un modelo masculino, pero pueden ocupar cualquier modelo o actor o actriz, músico o artista que ustedes gusten. Por ejemplo, este en particular, en mi caso, ahorita me va a funcionar muy bien. Y van a ver por qué. Una vez que tenemos una imagen seleccionada, vamos a abrirla en una pestaña nueva para verificar que se encuentra en la dimensión que nos anuncia el buscador, que en este caso es de 1000 por 1000 píxeles. Y vamos a guardar la imagen. Una vez que tenemos la imagen, ¿ok? Vamos a regresar a nuestro buscador y aquí vamos a buscar fotos de algún tipo de paisaje. Les sugiero bosques, les sugiero montañas también. Pueden ser de mucha ayuda. Estas las vamos a ocupar de textura, ¿ok? Igual nos vamos a apoyar de las herramientas de búsqueda. Aquí no va a haber ningún problema siempre y cuando sean imágenes grandes, imágenes de gran formato para ayudarnos con las diferentes efectos y texturas. Recuerden abrir las imágenes en una pestaña nueva para revisar que estén en las dimensiones que nos muestra el buscador. En este caso, pues sí se encuentra en esa dimensión. Vamos a necesitar una textura ya sea de montañas, ya sea de bosques.
Miren, por ejemplo, aquí es una imagen aparentemente de 2000 píxeles y nos la abrió con una escala de 10, o sea, 10 veces más pequeña. ¿Ok? Por eso es importante una vez que abren una imagen, ¿ok? O seleccionan una imagen, darle abrir imagen en una pestaña nueva para ver si nos permite abrir la imagen en su escala original. Por ejemplo, lo hice 2 veces y ahora sí me permitió ver la imagen en la escala original. Lo ideal es que escojan ahorita una textura de montañas al menos, ¿ok? Vamos a buscar también unas nubes para nuestra composición. Igual vamos a apoyarnos de nuestras herramientas de búsqueda para buscar texturas de tamaño grande. En cuanto a las nubes, les recomiendo que sean de este estilo, ¿ok? Que están como aisladas. Lo ideal es que sean algunas nubes aisladas, ¿ok? Para dar un efecto un poco más artístico. Y una importante que vamos a ocupar aquí, ¿ok? Van a ser algunas aves volando. Parte de las nubes, aves volando. Igual de la misma manera vamos a buscar en nuestras herramientas, usar nuestras herramientas para buscar imágenes que sean de tamaño grande, ¿ok? Y al respecto con estas imágenes de las aves, lo ideal es que sean, bueno, imágenes aisladas o en parvadas, por así decirlo, ¿ok? Y que sean siluetas. Por ejemplo, esta en particular se presta muy bien para este efecto. Ahorita van a ver cuando las ocupemos. Igual pueden ser con fondo blanco, ¿ok? Y ese va a ser un truquito que vamos a ocupar ahorita. Cuando tenemos imágenes en fondo blanco, podemos ocupar un modo de fusión en el cual no es necesario borrar el fondo, ¿ok? Vamos a ver si abrió la imagen en la escala real. Perfecto. Y yo en lo particular voy a buscar también eh, bosques. ¿Por qué lo hacemos de esta manera el día de hoy? Porque en cuanto ocupemos la herramienta de doble exposición o el efecto que vamos a hacer con las diferentes máscaras de corte, quiero que sea un poco más libre y que cada quien saque su lado artístico también.
A veces es muy sencillo seguir las instrucciones ya con imágenes prediseñadas, ¿ok? Pero lo que vamos a tratar aquí de hacer es que busquen algunas texturas que les ayuden, ¿ok? Algunos efectos, bueno, en este caso estoy buscando aquí unos árboles, am, y con estos los implementen en su imagen en doble exposición. Voy a hacer una imagen un poco más artística. Miren, por ejemplo, aquí abrí la imagen y me parece que está escalada 9 veces. No tiene la misma definición. Vamos a ver si cargándolo una vez más. Ah, perfecto. Y yo en lo particular voy también a buscar otra imagen de otro modelo. La imagen puede ser en blanco y negro, puede ser a color, ok, eso no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, aquí parece que no importa la escala en la cual, eh, o la forma en la que quiera abrir la imagen, parece que no me quiere mostrar la imagen en su tamaño real. Ah, listo. Ahora sí. Vamos a ver si me deja descargarla. Ah, ok. Por si alguien quisiera ocupar alguna de las imágenes, en un momento les voy a compartir las imágenes también por WhatsApp, ¿ok? Por si quieren apoyarse de alguna de ellas. Lo primero que les voy a pedir es que abran alguna imagen de alguno de sus modelos. Vamos a darle en proyecto nuevo. Bueno, en este caso me voy a ir directamente a archivo, abrir, y voy a seleccionar una de las imágenes con las que yo quiera trabajar. Yo en lo particular seleccioné esta imagen. Es un poco retadora por la cuestión de el cabello y la barba en particular, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer va a ser borrarle el fondo, ¿ok? Vamos a ocupar otra gama de colores y por eso necesitamos, de cierta manera, borrarle el fondo. Vamos a ocupar la herramienta de varita mágica y vamos a irnos a esta parte que dice seleccionar sujeto. Lo ideal es que sea una imagen que tiene algún fondo que diferencia al modelo del fondo, algo que lo hace un tanto contrastante.
Digo, aquí ya me seleccionó la imagen. Pueden ver que hay muchas partes del cabello que no están como tal seleccionadas. Pero no se preocupen, vamos a ir a perfeccionar borde y esperar a que abra. Una vez que ya tenemos esta imagen aquí abierta en nuestra opción de perfeccionar borde, ¿ok? Vamos a seleccionar algún fondo contrastante. En este caso es una imagen en blanco y negro. Si ocupamos un color blanco, pues no nos ayuda, pero si ocupamos un color negro, pues vaya que sí nos ayuda, ¿ok? Todo está bien con respecto a la ropa del modelo, pero aquí el reto va a ser alrededor del cabello. ¿Qué es lo más recomendable? Solamente aumentarle en algunas partes el color gris, que va a ser nuestra transición. Ir coloreando esos pequeños pedazos que tenemos llenos, por así decirlo, de texturas por ahí volando. Y vamos a ir limpiando nuestra imagen. Pueden ver ahí, sí se pierde un poco la textura, pero no hay tanto problema por la forma artística que vamos a ocupar ahorita, ¿ok? Y aquí ahorita en particular vamos a usar también, ¿ok? Nos lo vamos a mandar como una imagen, como una imagen recortada o una nueva capa. Lo vamos a mandar como una máscara de recorte, ¿ok? Eso va a ser muy importante. ¿Ok? Una vez que tenemos más o menos un resultado en el cual cortamos adecuadamente la imagen, entre comillas, en mi caso por la premura, lo vamos a mandar como una máscara raster. Lo vamos a enviar como una máscara raster porque en todo momento podemos recuperar alguna parte de la imagen que nosotros querramos o que hayamos considerado que podemos mejorar, por así decirlo, ¿ok? Y le damos que sí.
como una máscara raster y aquí tenemos nuestro ejemplo. ¿Ok? Vamos a dar un par de minutitos. Importante que también usen su herramienta de navegación. Yo en lo particular en mi imagen la voy a reducir un poquito, ¿ok? Para reducir mi imagen voy a ocupar la letra B que va a permitir mover la imagen, ¿ok? Me voy a apoyar de una de las esquinas revisando que esté activada mi herramienta de mantener la relación de aspecto, ¿ok? Y lo voy a hacer un poquito más pequeña en particular el día de hoy. Y yo en lo particular la voy a centrar. Vamos a dar un par de minutitos para que vayan cambiando el fondo de su imagen. Bueno, vayan aplicando esta máscara de recorte con ayuda de nuestra herramienta de perfeccionar borde. Una vez que ya cambiamos el fondo, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva capa, ¿ok? Pero vamos a ocupar una nueva capa de ajuste. Y vamos a ocupar un relleno degradado, ¿ok? Y aquí podemos nosotros seleccionar los colores. Voy a repetir una vez más la forma en la que lo hice. ¿Ok? Voy a eliminar esa capa. Vamos a ocupar una nueva capa de ajuste, ¿ok? Vamos a ir a este pequeño círculo o medio círculo que tenemos aquí. Y vamos a ocupar un relleno degradado. Y aquí, en la parte de abajo, podemos ver que hay diferentes tipos de degradado y también diferentes tipos de color. Yo ahorita nada más voy a dar clic en el degradado que tengo aquí. Nueva capa de degradado. Y luego vamos a dar clic aquí en el degradado, en nuestra nueva capa de ajuste. Y aquí podemos cambiar los colores. ¿Ok? Damos clic en el color y podemos cambiar los colores. Yo en lo particular voy a querer tener un color blanco de este lado. ¿Ok? Un poco gris, grisáceo azul. ¿Ok? Del otro lado voy a querer un color diferente. Tal vez uno un poquito más contrastante. Y aquí nos va a mostrar un efecto. Aquí nos muestra también la miniatura de cómo se va a observar ese color en particular. Ya que tenemos aquí seleccionados los colores de nuestro degradado, lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el orden de ellos.
¿Ok? Podemos cambiar el orden de nuestras capas. Y por ejemplo aquí voy ahorita a cerrar un poco este. Pueden ver ahí el efecto. Y por alguna razón ahorita... porque no le di guardar en el color. Selecciono el color. Selecciono mi otro color. Le damos que sí. Y lo le damos que sí. ¿Ok? Y ya lo que hice aquí después fue cambiar el orden de mis capas. ¿Ok? También podemos cambiar el ángulo del degradado para dar un estilo diferente. Yo, por ejemplo, lo voy a girar un poco hacia abajo para que sea un poco más blanco en la parte de arriba, ¿ok? Y voy a regresar a usar mi herramienta de navegador, ¿ok? Para tener esta imagen aquí, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer, pueden ver que en esta parte de aquí está cortada, ¿ok? Por el borde de mi imagen. Vamos a arreglar eso dándole una pequeña curva, por así decirlo, ¿ok? También podremos hacerle un poco de degradado, también sería válido. Y el día de hoy vamos a hacerle un pequeño degradado en la parte de abajo a mi imagen. Para hacer esto me voy a apoyar con mi máscara de recorte. Entonces voy a ir a la imagen que tengo aquí, regreso a mi imagen que está acá, ¿ok? Que se encuentra en el layer de arriba, y voy a ir a mi máscara de recorte. Y voy a usar mi pincel, mi herramienta de pincel, la letra V de bueno. Y voy a cambiar el tamaño de mi pincel. En este caso, pues voy a querer un tamaño más o menos grande. Eso sí, importante, dureza de 0. Y le voy a bajar un poquito la opacidad. Le quité la dureza a mi pincel. ¿Ok? Le quité la dureza a mi pincel y le quité un poquito de opacidad. Y voy a pintar de color negro. Recuerden, con el color negro yo voy, por así decirlo, a eliminar. Y voy a suavizar esta parte de aquí, esta transición. ¿Ok? Y vamos a generar una pequeña transición, como que se desvanece, por así decirlo, ¿ok? Y generamos esa pequeña transición ahí. Si por alguna razón queremos recuperarla, es bien sencillo. Como estamos trabajando con una máscara de recorte, podemos cambiar el respectivo color, ¿ok? Del color blanco al color negro o del color negro al color blanco. En este caso, al color blanco para recuperar un poquito de color. O bueno, o para recuperar un poco de la imagen. Por ejemplo, que quiero cortar mejor aquí la imagen, le doy varios clics para que me haga ese corte ahí, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer, ya que cambié el fondo, le puse un degradado, ¿ok? Va a ser traer alguna de mis texturas. Vamos a empezar desde abajo y necesitamos una textura ya sea de árboles o de montañas, o podemos mezclar también varias texturas, ¿ok? Para lo siguiente vamos a ir a archivo y le vamos a dar en abrir y colocar. Y vamos a abrir una de las texturas de las montañas. Bueno, yo traje varias texturas en particular.
¿ok? Una vez que traigo mi textura, le voy a bajar un poco la opacidad, ¿ok? Para decidir bien dónde voy a acomodar esta textura. Ya que le bajé un poquito la opacidad, puedo ajustar mi imagen, ¿ok? Puedo hacerla más pequeña, ¿ok? Por ejemplo. ¿Ok? Y yo voy a colocar, por ejemplo, ahí mi textura de las montañas. Quiero que estas montañas, esa textura se vaya a, bueno, colocarla en cierta parte de abajo de mi, en este caso, de mi modelo, ¿ok? Una vez que ya tengo colocada más o menos mi textura donde yo quiero traerla hacia arriba, lo único que hice fue bajarle la opacidad. En cualquier momento se la podemos regresar, ¿ok? Vamos a duplicar la capa de abajo. Vamos a la capa de abajo, ¿ok? Le damos clic en la foto, clic derecho, y vamos a duplicar la capa. ¿Por qué vamos a duplicar la capa? ¿Ok? Porque vamos a robarnos esta máscara de recorte para aplicarla arriba. ¿Ok? Otra cosa que también podemos hacer, ya que duplicamos la capa, la traemos hasta abajo, la apagamos, ¿ok? Y esta la vamos a conservar aquí para ir copiando esa máscara de recorte, ¿ok? Clic derecho, duplicar capa. Y ahora sí, me voy a robar esa máscara y la voy a colocar arriba. Por ejemplo, aquí ya tengo esta imagen. Puedo borrar esa capa a la cual le quité la máscara, ¿ok? Y voy a traer de vuelta la opacidad en mi capa de mi textura, ¿ok? Lo siguiente que tendría que hacer sería quitarle un poco de color en la parte de arriba, ¿no? O suavizarla, por así decirlo. Entonces, ya sea que yo lo haga en esta parte de aquí o en esta máscara de recorte de acá. Ahorita yo voy a trabajar en la máscara de recorte y voy a ocupar igual el color negro, ¿ok? Pero para suavizar esa transición, ¿ok? Recuerden, la B de bueno, para traer mi pincel, voy a bajarle la opacidad. Tal vez en la parte de arriba, en el filo de aquí, sí le voy a aumentar la opacidad al 100, solamente para cortar esa línea, ¿ok? Y luego, ahora sí le voy a bajar la opacidad, para hacerlo más suave esa transición, ¿ok? Y una vez que lo tengo ahí, que hice esa transición, ¿ok? Yo en lo particular aquí conservé un poco del color de mi imagen, de mi textura, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el modo de fusión. Ahorita está en normal y vamos a ir probando con este, cuál nos puede ayudar más. ¿Cuál les recomiendo usar? Ya sea dependiendo de la textura, por ejemplo aquí oscurecer se ve muy bien, le da una textura muy interesante a la parte del cuello y de la playera, ¿ok? Podemos ocupar también una de multiplicar. En este caso, la de multiplicar, pues se pierde más, ¿verdad? Superponer color. Da un efecto muy interesante. Podemos también ocupar aclarar. Bien, por ejemplo, aquí en aclarar se ve aún más interesante el estilo. Por ejemplo, podemos ir aquí, de vuelta a nuestra textura y recortarle más, por así decirlo, esta parte del cielo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ocupando nuestra herramienta de varita mágica.
Pueden ver que yo voy ahí seleccionando elementos de mi imagen. ¿Ok? Yo selecciono esa parte del el cielo en mi textura de las montañas. Una vez que yo ya hice esta selección, puedo irme a mi máscara de recorte. Ya hecha esa selección, traigo de vuelta mi tecla de pincel, ¿ok? Puedo quitarle incluso suavidad si quisiera o dureza a mi pincel. ¿Vale? Ok, pueden ver que ahí ya eliminé más de la textura. Si quisiera seguir eliminando, sin problema. Puedo seguirle quitando color. Aquí en particular, me parece, ¿ok? Que tenía la opacidad un poquito baja. Pero puedo apoyarme otra vez de mi herramienta de varita mágica, tecla W, y selecciono una vez más esta parte del cielo que quiero quitarle. Por ejemplo, textura, vuelvo a mi máscara de recorte, traigo mi pincel nuevamente, B de bueno, control D para deseleccionar, y ahí tengo esa textura. Puedo también ir cambiando el estilo del modo de fusión hasta tener una textura que me guste o algún efecto con el cual yo me sienta más cómodo, por así decirlo. Aquí sí es un poquito más artístico en ese aspecto. Yo, por ejemplo, hay trama, me gustó cómo quedó el efecto, ¿ok? Y si por alguna razón no me gustó tanto el estilo, puedo cambiar la posición de mi textura también. Pero aquí se va a mover con todo y el corte que yo ya tengo de la máscara de recorte. Yo, por ejemplo, la voy a dejar ahí. Y también mi capa, donde yo tengo mi modelo, puedo moverla incluso para arriba. Y a esta capa, cambiarle el estilo, por ejemplo, en multiplicar. Pueden ver que así son más suave. Y en la capa del fondo, que es la textura, puedo regresarle a normal para que sea más acentuado. O por ejemplo, puedo ocupar a aclarar y ahí me muestra más el efecto. Y ahorita en lo particular lo voy a conservar en normal, ¿ok? Y aquí en normal le voy a quitar un poco de textura. Voy a mi máscara de recorte. De todas maneras no me preocupo porque yo aquí tengo una capa de respaldo hasta abajo. Tecla B de bueno. Para ocupar mi pincel le voy a quitar opacidad. Eso sí, les voy a quitar mucha opacidad. Y le voy a quitar dureza. Y lo voy a hacer un más grande. Para que se vea un poco más la textura. Si por alguna razón yo me paso un poco de más, no hay ningún problema. Cambio el color y puedo retomar la textura. Quiero borrar más, sin problema, aumento la opacidad.
el color negro importante. ¿Ok? Por ejemplo, aquí algo extra que yo voy a hacer es ocupar este pedazo del cabello, esta parte del cabello, para traer como las nubes, como si se fuera perdiendo en las nubes, ¿ok? Para eso me voy a apoyar de mi máscara de recorte y voy a suavizar aquí en la parte del cabello. Voy, por así decirlo, a borrarlo para transicionarlo, ¿ok? Lo siguiente que tendría yo que hacer es traer ya mi textura de las nubes. O si dices, oye, pues sí, pero me gustaría retomar un poco la cuestión de la textura del cabello, no hay ningún problema. Podemos traer de vuelta regresar un paso en nuestros pinceles, ¿ok? Aquí sí es muy artístico en ese aspecto. Y vamos a traer ahora la textura de las nubes. Aquí tengo mi textura de las nubes, ¿ok? Hay una forma de quitarle de ocupar la textura sin estar borrando todo el fondo. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el modo de fusión. Aquí en oscurecer nos ayuda en aclarar, me parece. Por ejemplo, ahí ni siquiera tuvimos que borrar nada de nuestra textura. Con el simple hecho de cambiar el modo de fusión, nos lo hace mucho más artístico. Ni la opacidad tenemos que cambiar. Ok, voy a repetir una vez más cómo lo hice. Traje mi textura de las nubes y esta en particular, que tiene el fondo azul y las nubes en blanco, voy a usar el modo de fusión de aclarar. Una vez que ya le cambié el modo de fusión, voy a darle clic en mi imagen de mi textura de las nubes y voy a presionar la tecla V para mover la textura y hacerla un poquito más pequeñita si es necesario. Que por ejemplo ahí se ve muy bien el estilo que yo quiero crear. Pero por ejemplo, digamos que quiero cambiar el sentido de las nubes. Para esto tendría que girar mi imagen. ¿Cómo giro mi imagen? Es con ayuda de editar. Y aquí en transformar, editar, transformar y puedo girarlo en horizontal. Editar, transformar y girarlo horizontalmente. Por ejemplo, aquí se ve de una manera artística bonita, por así decirlo. Estéticamente se ve bien. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Para delimitar algunos elementos, traer, por ejemplo, podría incluso copiar parte de las nubes que yo tengo aquí. Para copiarlo, vamos a ocupar la tecla S, que es nuestra herramienta de clonar. Yo, por ejemplo, voy a querer clonar una parte de esta nube de aquí en particular. Presiono Alt, me va a poner esta cruceta que me va a indicar dónde quiero copiar. Le doy clic ahí y voy a aumentar el tamaño de mi pincel. Pueden ver que ahí se ve ya el, la nube. Voy a quitarle dureza, un poco de dureza. Ok. Por ejemplo, quiero ponerle aquí. Ah,
Me dice, importante, tiene que ser un rasterizado. Le damos que sí. Por ejemplo, si quisiera em, borrarle un poco de abajo, puedo ayudarme con esta parte de clonar, ¿ok? Y clonar parte de aquí de arriba. Le doy Alt, selecciono ahí. Y por el modo en el que yo estoy trabajando, me va a permitir quitar esa textura. Digo, si lo pongo en el modo normal, pues vamos a ver el cambio de color, ¿ok? Pero ahorita como estamos trabajando en este estilo, o en este modo de fusión que se llama aclarar, pues ya se ve mucho más artístico, ¿ok? Ya que lo tengo de esta manera, ahora a esta textura de las nubes, ahora sí voy a crearle una nueva máscara raster. Selecciono, en este caso, mi capa de las nubes y voy a traer una máscara de recorte, máscara raster que tengo aquí. Recuerden que es el cuadrito con el círculo adentro. ¿Ok? Ya que tengo aquí mi máscara de recorte, pueden ver que está en blanco. Entonces voy a empezar a pintar con el color negro, tecla B de bueno, para ir, por así decirlo, cortándole un poco o transicionando el estilo, ¿ok? También, por ejemplo, puedo apoyarme de hacer un poco más pequeño mi pincel y borrar algunos elementos de aquí. Este azul de aquí, por ejemplo, si quisiera. Otra cosa que yo podría hacer para quitarle un poco este azul que tengo aquí, ¿ok? Es apoyarme en la textura como tal. Voy a mi herramienta de varita mágica, selecciono un pedazo de alguna nube y me voy a la herramienta de seleccionar y le doy similar. Antes de hacer eso, voy a tratar, ¿ok? De guardar mi archivo por cualquier cosa. Guardar como PSD, por si crashea, porque a veces nos pasa. ¿Ok? Ya que guardé mi archivo, ahora sí puedo apoyarme de mi varita mágica. Seleccioné parte de la nube, le doy seleccionar y le doy similar. ¿Ok? Y ahora voy a invertir la selección. ¿Pero por qué voy a invertir la selección? Porque voy a querer borrar parte de ese azul. Entonces seleccionar e invertir. ¿Ok? Y ahora vuelvo a mi máscara de recorte. Presiono la tecla B de bueno para traer mi pincel. Hago más grande mi pincel. Y puedo de esa manera recortar, por así decirlo, la textura. Y ahí tengo unas nubes flotando. ¿Ok? Le doy control D para deseleccionar y ahí tengo esas nubes flotando, por así decirlo. Si quisiera difuminar más el cabello,
puedo hacerlo. O también puedo replicar esta capa que ya tengo aquí con todos estos cambios y poner más nubes. Por ejemplo, doy clic a esa capa y le doy duplicar capa. Y para cambiar el estilo o para cambiar que no se vean tan iguales, me voy a editar y aquí en transformar las voy a voltear horizontalmente. Ya tengo ahí otras nubes. Con la tecla B los voy a mover. Los puedo posicionar en otro lugar. Y ya que las posiciono, también puedo borrar si quiero algunas de estas texturas. Concepción, ¿en qué te podemos ayudar? Profe, ¿podría repetir en donde colocó las nubes así solita? Donde iba a Ah, difuminar el cabello. ok, Gracias, ok, gracias. claro que sí. Cuando le quité este azul, ¿es lo que me dices? Sí, 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 ahí, ahí. Ah, ok, perfecto. Mira, yo lo que hice, para que se vea más fácil, le voy a cambiar el modo de fusión a normal. Ahorita yo lo tenía en aclarar, ¿ok? Aquí en modo normal. ¿Ok? Ya le cambié a modo normal. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar una de las nubes. Me voy a mi herramienta W, que es mi varita mágica, y selecciono algún pedazo de las nubes. ¿Ok? Una vez que seleccioné un pedacito de las nubes, voy a irme a mi herramienta de seleccionar y le voy a dar similar. Ahí me seleccionó nubes. Hay algunas partes que se pierden, por ejemplo, aquí. Pero si quiero, puedo irme a ocupar esta subherramienta que tengo de mi varita mágica, que dice unión, y le doy clic en ese espacio, nada más para traer un poquito más de textura de nube ahí. ¿Ok? Ya que yo tengo seleccionada como tal, entre comillas, mi nube, yo voy a querer eliminar el fondo. Para eso tengo que invertir la selección que acabo de hacer. Para invertir la selección que yo acabo de hacer, voy a apoyarme una vez más de mi menú de seleccionar. Voy a seleccionar y aquí le doy invertir. Una vez invertido, voy a ir a mi máscara de recorte. Ya que seleccioné mis nubes, me voy otra vez al submenú de seleccionar y en seleccionar voy a buscar invertir para que me invierta la selección que tengo ahí. Una vez que yo invertí mi selección, voy a irme a mi máscara de recorte y aquí voy a ocupar mi pincel. Tecla B de bueno y voy a trabajar con el color negro. Y voy a pintarlo. Ahorita lo voy a ocupar con la opacidad del 100%. Por ejemplo, ahí ya borré el fondo. Pero como tal no lo borré, solamente, por así decirlo, pinté en mi máscara de recorte que tengo acá. Una vez que ya tengo pintado, por así decirlo, de color negro en mi máscara de recorte, control D para deseleccionar y cambio el modo de fusión de mis nubes. Ahorita yo lo cambié a normal para que fuera más obvio, fuera más visible, más visible, la forma en la cual yo borré el fondo. Y lo traigo de nuevo a aclarar, a mi modo de aclarar. Obviamente vamos a cambiar el modo de fusión en
nuestra imagen, no en la máscara raster, que también se puede. ¿Ok? También si quisiéramos podemos cambiarlo de modo a trama que da un poquito más de textura. Pero ahí sí va a ser a gusto de cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí puedo ocupar el modo multiplicar y voy a ocupar un truco, por así decirlo, ¿ok? Voy a traer las de multiplicar, es así como lo coloqué ahorita, mis nubes las puse en el modo de multiplicar y se quedaron atrás. ¿Ok? Y ya que se tiene ahí en multiplicar, voy a duplicar esta capa de nuevo. La voy a duplicar. Y ya que la tengo duplicada, pueden ver que incluso cambió. Lo siguiente que voy a hacer es cambiarlo a aclarar. Y voy a cambiar el orden. Lo voy a traer para abajo. Pueden ver que les da un poquito más de profundidad. Ahí se ve muy blanco. Y aquí se ve un poquito más profundas mis nubes. Y también aquí incluso puedo moverla, todo mi conjunto de nubes, para crear un efecto diferente. O por ejemplo, ya que aquí yo tengo esas dos capas con esos dos efectos, que hacen las remarcadas mis nubes de aquí, puedo yo unir esas dos capas. Selecciono ambas capas y ahora sí le doy en combinar esas capas. Digo, ahorita al combinar las capas, pues se pierde la máscara de recorte, pero ahorita no hay ningún problema en ese aspecto. Y cuando nosotros acoplamos una imagen o dos capas, se vuelve a modo normal. Y a este modo normal, igual le podemos volver a aplicar otro efecto diferente. Por ejemplo, este que apliqué nuevamente aclarar y ya me da un estilo completamente diferente. Voy a repetir cómo hice ese efecto. Me quedé en la parte que yo cambiaba el modo de fusión a mis nubes. ¿Ok? Lo puse en modo multiplicar. Y una vez que lo tengo así, yo en particular lo que voy a hacer va a ser duplicar toda esa capa. Y esa capa que dupliqué, voy a irme a la de abajo, a la capa que tengo abajo, y le voy a cambiar el modo a aclarar. Las va a hacer un poquito más claras, de cierta manera, ¿ok? Por ejemplo, aquí se ven muchísimo más claras, estando la capa con el modo de fusión aclarar hasta arriba. Lo que voy a hacer es cambiarlo hacia abajo para obscurecerlas un poco. Y por ejemplo aquí, antes de seguir, voy a duplicar una vez más esta capa. Y ahorita van a ver por qué. Voy a duplicar esa capa una vez más. Voy a apagarla, la de hasta abajo. ¿Ok? Y voy a fusionar las dos de arriba que son visibles. Esta de aquí la selecciono y manteniendo apretada la tecla control, selecciono la de abajo y selecciono ambas capas. Y aquí le voy a dar en en combinar capas. Y recuerdan que copié una capa extra. Esta la voy a ocupar para robarle, por así decirlo, la máscara de recorte y colocarla arriba. Por si yo quiero, por ejemplo, suavizar un poquito este azul que tiene aquí, podrá hacerlo. Y esta capa que tengo aquí extra apagada, a la cual le quité la máscara de recorte, pues no me sirve, la puedo eliminar. Y esta máscara de aquí, supongamos que quiero quitarle un poquito de ese azul de ahí. Le quito opacidad a mi pincel, bajo el tamaño y nada más aclaro un poquito de ese color azul que tengo ahí.
Y también puedo mover en este caso, mi efecto de mis nubes. Y por ejemplo, si quisiera copiar un poco más de esta textura, me voy a apoyar también, una vez más, de duplicar la capa, ¿ok? Y voy a cambiar la posición. Con la tecla V de valiente, voy a cambiar la posición. Y las muevo de orden, las pongo detrás. Y si quiero eliminar algo, igual. De la misma manera, me apoyo del pincel y lo cambio en mi máscara de recorte. Importante. Yo aquí, por ejemplo, por alguna razón, ahí está. Ahora sí ya me mostró el cambio. Por ejemplo, quiero suavizar un poquito esta nube de aquí o quitarle un poco de efecto acá. Y aquí sí es meramente artístico, que cada quien vaya jugando con esos efectos. Quiero quitarle un poquito de azul arriba. Pues voy a mi máscara de recorte y le voy quitando un poquito y los voy suavizando. Esto fue con ayuda de la herramienta de aclarado, ¿ok? Ahora yo voy a regresar a mi modelo y voy a suavizar un poquito el cabello. Voy a quitarle un poquito eh, de textura aquí. Voy a querer que se difumine un poco con las nubes. Para esto voy a cambiarle también la opacidad. Solamente aquí en la parte donde hay nubes. Que se vaya como difuminando. Si yo quisiera recuperar parte de la textura, sin problema, cambio el color blanco, puedo ampliar mi pincel, sumarle un poquito de opacidad y recuperar también. ¿Ok? Sin ningún problema. Ya que tengo aquí este efecto, incluso puedo agregar otra textura más. Aquí sí es meramente artístico, como ustedes quieran agregarle a a su composición. Por ejemplo, aquí quise recuperar un poquito más de textura, que se me pasó un poquito el pincel, no hay problema, lo hago más pequeño, invierto el color, de negro a blanco, de blanco a negro, y traigo de vuelta mi textura. ¿Ok? Y yo, por ejemplo, voy a agregarle todavía otra textura más. Abrir y colocar. Y yo voy a traer otra textura. Por ejemplo, esta de aquí. Y le voy a cambiar la opacidad. Y voy a moverla. Tecla V de valiente para mover mi
capa. Y quiero invertir la imagen o transformarla horizontalmente, voltearla horizontalmente, la volteo. Importante recordar en la capa en la que estamos trabajando, ¿ok? La que vamos a mover. Por ejemplo, aquí se ve muy bien el estilo de mi capa. Ya que lo tengo ahí, igual voy a restaurarle la opacidad en particular porque voy a querer eliminarle el fondo y conservarlo de abajo. Yo me voy a apoyar un poquito ahorita apagando mis capas de arriba, ¿ok? Nada más para que no me estorben, por así decirlo. Y voy a ocupar mi herramienta de selección rápida, la varita mágica, tecla W, y voy a seleccionar el cielo. Ok, por ejemplo, aquí seleccioné el cielo. Y lo mismo, voy a traer una máscara de recorte. Y de hecho, cuando creo la máscara de recorte, ven que me lo corta automáticamente. Una vez que nosotros hacemos una selección, ¿ok? Y aplico una máscara de recorte, eso que tengo seleccionado lo voy a conservar. ¿Cómo cambio esa selección o lo que voy a conservar? Sin problema. Le doy a seleccionar, regreso un paso, obviamente. Me voy al menú de seleccionar y le doy invertir. Y aquí aplico mi máscara de recorte. Tecla B de bueno para moverla, ¿ok? Recomendación, por así decirlo, es, vean, por ejemplo, aquí. Pueden ver que parte del cielo se queda como mezclado con la textura de las rocas, ¿ok? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Una vez que ya tenemos nuestra selección, pueden ver que no hay una selección como pareja, limpia de ahí, de esa parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es irme a mi menú de seleccionar. Y aquí tenemos uno que se llama Grow. En Grow, lo que me va a permitir, ¿ok? Es hacer aumentar, por así decir, mi selección. Ah, perdón. O aquí en modificar, seleccionar, modificar, expandir. Por ejemplo, y le doy 3 píxeles. Y por ejemplo, aquí se movió hacia afuera. Si yo lo quiero hacer en el otro sentido, me voy igual a modificar y en vez de expandir le doy contraer. En este caso, pues lo expandí 3, lo voy a contraer 6 para que, miren, por ejemplo, ahí ya se metió un poco mi selección. Le di en contraer. Y ahora sí, me voy con mi máscara de recorte. Pueden ver que ahí ya la recortó mejor. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Apoyarme también de mis herramientas de orden. Voy a moverla, por ejemplo, hasta abajo, una antes del fondo. ¿Ok? O moverlo atrás de de estas montañas que tengo aquí al frente. Estas de acá que son de color rosado. ¿Ok? Y aquí voy a apoyarme una vez más de mi herramienta de máscara de recorte.
máscara de recorte con el color negro y, por ejemplo, voy a ir difuminando lo que voy a querer ocupar de textura. Por ejemplo, aquí ya recuperé parte de la textura que quería del contorno de mi modelo. Pues supongamos que quiero seguir esta textura hacia abajo. Sin problemas, yo puedo traer un poco más de color blanco aquí, en esta parte de acá. Y con mi herramienta de clonado me regreso a la textura, no a la máscara, a la textura. ¿Ok? Y ocupo la tecla S para clonar. Voy a clonar aquí parte de esto. Me dice que tengo que confirmar que sea una imagen editable. Y puedo traer más textura aquí. ¿Ok? Ahí copié un poco de la textura. Ahora sí, regreso al pincel. Regreso a mi máscara de recorte, traigo de vuelta mi pincel. Tecla B, D, en este caso de bueno. Por ejemplo, y ahí ya construí una textura arriba. Ahora sí, voy a traer de vuelta mi modelo hacia arriba. Por ejemplo, aquí se ve cómo va a quedar. Hay algunas partes que tal vez ahorita me gustaría modificar también. Y ahorita apagué mi imagen de mi modelo para seguir limpiando algunas partes de mi imagen. Yo estoy aquí con el pincel con la letra B de bueno. Ok. Traigo de vuelta a mi modelo. Y ahora lo muevo hacia arriba. Y ahora tengo que cambiar el modo de fusión de mi capa de abajo. Digo, en la A que se encuentra un poquito más arriba, tengo normal, normal. Y este de aquí, voy a, ya sea que yo cambie el modo de fusión a aclarar, ¿ok? Y ahí tengo la textura, ¿ok? O en obscurecer, o incluso en multiplicar. Supongamos que digo, ¿sabes qué? Quiero conservarlo en el modo normal para conservar algunas texturas, ¿ok? Lo traigo a modo normal, voy a mi máscara de recorte y otra vez es jugar, por ejemplo, con la opacidad. Vamos a cambiarle la opacidad, vamos a bajarle la opacidad mucho, por así decirlo. Y con el color negro vamos a ir con mi máscara de recorte, ir trayendo de vuelta, por así decirlo, la textura que tenemos aquí abajo. Y puedo traer solamente algunas partes de la textura. No es necesario que yo traiga todo de un jalón. ¿Okay? Por ejemplo, que quiero parte de esta parte oscura del cabello eh, con la textura de la roca, no hay ningún problema. Y que quiero conservar un poco más de textura del cabello. Sin problema. Cambio el color
y traigo de vuelta un poco de la textura del cabello. ¿Ok? Pueden ver que ahí conservo ambas texturas, de cierta manera. Y ahora sí, prendo mis texturas de mis nubes. Y una vez que tengo aquí mis texturas, ya lo último que tendríamos que hacer para completar este efecto de doble exposición, que si quieren también lo continuamos, hacemos una segunda práctica el día jueves, es traer a las aves que teníamos ahí, que les había enviado, ¿ok? Vamos a abrir y colocar. Y traigo mi textura de las aves. Y vamos a quitarles a estas aves el fondo sin tener que quitarles el fondo. Parece algo engañoso, ¿verdad? ¿Cómo que les vamos a quitar el fondo sin quitarles el fondo? Solamente cambiando el modo. ¿Okay? Si lo ponemos en modo aclarar, todos los colores oscuros lo va a hacer transparente, pero si lo ponemos en modo oscurecer, todos los colores claros los vuelve transparentes. Y nada más movemos nuestras aves. Incluso podemos hacerlas más pequeñitas, podemos hacerlas más grandes. Para agregarle un efecto artístico extra. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sé que son muchos pasos y si es de entretenerse un buen rato modificando la imagen. Parece entretenido, es divertido, no se los voy a negar. Ya uno se queda clavado aquí modificando ya cuando ves se pasa el tiempo. Por ejemplo, una vez que lo tengo de esta manera, también puedo agregarle otro efecto de textura en mi imagen en mi modelo. ¿Ok? Por ejemplo, voy a guardar este también. Por si las dudas, guardé mi editable y me regresé a mi modelo. Y aquí en mi modelo puedo agregarle un filtro. Y de los filtros que tenemos uno bien particular, que se llama estilizar y pintura al óleo. Ya lo habíamos ocupado. Y por ejemplo, pueden ver que ahí ya aplica un poco el efecto. Puedo hacer, por ejemplo, las pinceladas un poquito más pequeñas. Y puedo cambiar también el estilo del pincel. Se ve muy suave ahorita la pincelada en particular. Digo, por ejemplo, para que no se vean como esas líneas muy marcadas que a veces que a veces traen un poco la tripofobia porque se ven líneas muy particulares, podemos quitarle esta casilla que se llama lighting, que es como luz, como la luminosidad. ¿Ok? Por ejemplo, ahí me trae un poco de ese reflejo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí le apliqué el modo de pincel. Puedo ampliar el tamaño de mi pincel para que sea más suave el efecto. ¿Ok? O puedo también cambiar el radio y disminuirlo para que tenga un poco más de textura. Profe, Ajá. ¿a dónde se fue para que le saliera esta de pintura al óleo? Ok, claro que sí. Mira, sin ningún problema. Eh, puedes ver que ahí se ve el efecto de la imagen con la textura del cabello. ¿Ok? Me voy a ir a filtro y aquí en filtro
voy a tener uno que se llama estilizar. Filtro. Filtro, Ujú. estilizar. Utilizar. Y aquí en estilizar tengo uno que dice pintura al óleo. Sí, al óleo. Ok, gracias, profe. Sí, gracias. De nada. Al- Y, y importante, si le quieres quitar, por ejemplo, esta textura exagerada que tiene aquí, le quitas este que dice light, o que es como iluminar o iluminar de luz, o sea, de ponerle más luz. Y ya te quita esa textura. Y si te fijas, nos suaviza alrededor. Todos los cabellos se ven como, por así decirlo, pintados, más suavizados. Pero es solamente sobre esta textura que tenemos arriba. Le doy, por ejemplo, que sí. Si quisiéramos agregarle todavía un poco más de detalle encima de todo, podemos duplicar la capa que tenemos hasta abajo. ¿Ok? La duplicamos. Ahorita está apagada, no nos va a crear mayor elemento. La encendemos y la traemos hasta arriba. La traemos hacia arriba y puedes ver que ahí lo que tendría que hacer sería cambiar el modo de fusión. Por ejemplo, multiplicar, trama. Y mira, por ejemplo, aquí ya le dio un efecto extra con el efecto de trama. Por ejemplo, si está muy apagada mi imagen y quiero aclararlo un poquito, puedo agregarle una capa extra con un efecto extra. Dupliqué mi capa, la traje hasta arriba y le cambié el modo de fusión a trama. Yo para recuperar algunas texturas extra. Mira, por ejemplo, ahí está la original, que se ve un poquito apagada, por así decirlo. La traigo en modo trama, ¿ok? Y pueden ver que ahí me agrega un efecto encima de todo lo que tengo. Que tengo algunas partes que se ven muy blancas, por ejemplo, aquí alrededor del cabello. No hay ningún problema con esta capa que dupliqué, que es una copia de la que tengo al fondo, que solamente la tengo de respaldo. Traigo mi pincel. Ok, por ejemplo, aquí en esta de trama, le voy a quitar un poquito de elementos de aquí. Ok. O por ejemplo, ahí me doy cuenta que no está en mi capa de hasta arriba ese efecto. En mi capa de abajo. Por ejemplo, puedo ir limpiando más mi imagen. Si no me gustó, pues puedo regresar los pasos sin ningún problema. Yo, si le quiero agregar algún tipo de detalle extra, puedo traer esta textura de aquí. Por ejemplo, que quiero recuperar algunos elementos en particular solamente. Solamente para algunos pedacitos. Por ejemplo, aquí en la cara me parece adecuado el efecto que tiene. Pero, por ejemplo, aquí en el cabello me parece que es mucho. En algunas partes. Entonces, le quito ese extra que tiene ahí. Y aquí se va a hacer artístico. Sorpréndanme con el efecto que quieran ustedes darle. Y aquí ocupamos 4 texturas diferentes. Ocupamos las montañas que son como rojizas de hasta abajo, ¿ok? También tenemos estas montañas en la parte de arriba. Por ejemplo, aquí me gustaría
quitarle un poco de textura para que se vea un poco más lo rojo de abajo. Ok. Las nubes que las duplicamos y luego las fusionamos. También estas aves volando a las cuales no les tuvimos que borrar el fondo, pues sí, el, el fondo blanco. Solamente la aplicamos, le cambiamos la textura en oscurecer, ¿ok? Le aplicamos un modo de fusión de oscurecer para que todo lo que sea blanco lo transparente. ¿Tienen alguna otra duda el día de hoy? No, profe. Bueno, yo no. Ok, bueno, perfecto. Ok, bueno, si no tienen ninguna duda el día de hoy, pues sería todo por el día de hoy. Ya no, me gustaría ver otro efecto, pero ya nos da suficiente el tiempo. Ok, vamos a retomar también esta clase un poquito, la clase del jueves. Ok, Ok, leales que ok. me entreguen esta, porque la que vamos a trabajar el jueves va a ser con colores. Ok, va a ser una doble exposición, pero con luz. No vamos a meter textura, vamos a meter luz y vamos a ver algunos efectos extra, como el del óleo, como por ejemplo uno que me gusta mucho, que es agregarle movimiento a una imagen. Por ejemplo, si tenemos a una persona corriendo y tenemos la foto estática de la persona dando el paso, podemos difuminar con un ángulo, por así decirlo, y dar la impresión de que esta persona está corriendo o de que este objeto se está moviendo. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda por el día de hoy, sería todo. Les encargo, por favor, que me suban sus imágenes quienes estén pendientes, ¿ok? Y me parece que todos los que estamos aquí, sí estamos en el Classroom. Si alguien no está en el Classroom, por favor, avíseme, ¿ok? Para darles acceso y que puedan enviarme las imágenes que tengan pendientes. Y voy a agregar ahorita a el Classroom un espacio para que puedan subir nuestra imagen, en este caso de doble exposición que hicimos el día de hoy. Ok, ok. Yo tengo pendiente la de la clase pasada y esta, profe. Ya las voy a Ah, subir. no Sí, te ya tengo preocupes. una, me falta nada más una, la de la muchacha de pelo rojo, que sí me ha Ok. costado. Sí, digo, ahorita me fui un poco por la fácil con esta imagen, ¿ok? Pero Ujú. no te preocupes, ¿ok? Poquito a poco, Sí, no ya pasa las. nada. De hecho, sí la he estado practicando, pero no me gusta. Y ahí le estoy, quito y le pongo, ahí voy. En cuanto ya la tenga, la subo, profe. Sí. Claro que sí, no te preocupes, ¿ok? Y de eso se trata. Había veces, por ejemplo, a mí la semana antepasada que hicimos el efecto, no me gustó cómo quedó. Tengo que admitir que no me gustó cómo quedó. Pero a veces así nos traicionan un poco las imágenes y hay que, poco a poco irnos acoplando a ellas, ¿no? Sí, Bueno, pues así es. Sí. muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por su compañía, su atención y su trabajo, ¿ok? Todavía nosotros vamos a tener clase esta sesión, esta semana y el día martes, ¿ok? El día martes sería Dos nuestra sesiones nos faltan. última sesión. ¿Vale? Dos sesiones nos faltan. 2 sesiones nos faltan, exactamente. Ah, ok, ok. Ok, gracias, profe. Que descanse. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias Si por Dios todo. Que quiere. tengan, claro, exactamente, si Dios quiere, y si no hay temblores como aquí en la Ciudad de México, que cuando tiembla, tenemos que apagar todo y salirnos corriendo. Eso sí. Gracias. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.